Un saludo para ti que estás viendo este video. Mi nombre es Alejandro Barrios Montalvo y junto con mi compañero Andrés Contreras Oyola les vamos a exponer sobre el Renacimiento florentino. Para entrar en contexto, primero se debe tener en cuenta qué es el Renacimiento. Si bien se sabe, el Renacimiento es un estilo arquitectónico que busca su propia inspiración en el arte clásico, la cual en su época era considerado como parte del modelo idóneo de las bellas artes. Su visión artística se basa en dos pilares fundamentales que se complementan, el humanismo y el clasicismo. La superación del Renacimiento sobre el clasicismo se basa en las soluciones que este estilo propuso sobre los espacios de construcción, así también como en las diferentes construcciones donde los elementos más comunes como las cúpulas y las bóvedas se utilizaban de una manera totalmente distinta pero que era funcional. Renacimiento florentino. El Renacimiento florentino se centra antes que nada en la transformación cultural. Este empieza en el siglo XV y culmina a finales del siglo XVI. Se suscribe en Italia localizándose en Florencia, ciudad de los Médicis, la cual es la más rica y poderosa. Florencia es la cuna de la nueva época. Lo sucedido en esta ciudad con sus obras es de la mejora y acabado de la Catedral de Santa María del Fiore, puesto que a partir de ella empieza todo. Esta es la edad de los descubrimientos, la de una visión nueva del mundo. Todo se enfoca en el arte, la búsqueda y la experimentación, en su forma de pensar y de expresarse. A finales de la Edad Media emerge lo que es una nueva imagen del hombre. Surge una actitud mental la cual se le llama humanismo, que coloca al hombre como centro de todas las cosas. El nombre Renacimiento surge de la frase retorno el tiempo, lo cual hace referencia a que retorna a una edad ideal. Esta presenta una evolución, ya que es la puerta hacia el barroco. Con ella se lograrán observar las transformaciones estéticas de lo que es el principio del Renacimiento, a lo que es el desarrollo de cierto tipo de estilo a finales del siglo XVI, y en ello se darán cuenta de que son muy diferentes. Estas formas de expresión son principalmente dadas en esculturas y en los espacios y elementos que configura y conforma la arquitectura. Esa evolución artística ayudará a entender cómo los grandes maestros marcan una pauta en la época. Hacen un estudio muy preciso de lo que es la anatomía humana, trabajando sus esculturas de manera muy realista y detallada. Era esa descripción realista de la naturaleza y del hombre el principal objetivo de los artistas. Las nuevas construcciones y las obras realizadas a partir de aportaciones como las de Brunelleschi o Alberti, Donatello o Masaccio, estos encontraron una adecuada formulación porque habían descubierto que el hombre es un módulo para entender la existencia, hasta el extremo de constituirlo en un epicentro. La escultura y la pintura acabaron siendo un permanente elogio al ser humano. La valoración de esta época de revitalización, debido a las formas creadas por el hombre, conlleva como entidad propia la generación de un nuevo deleite. El arte quedaría disminuido en su capacidad de transmisión en la medida en que podía quedar reducido a esta posibilidad. Las formas artísticas deben leerse en relación con las formas de pensar y actuar de los hombres de cada periodo, ya que son expresiones de una forma de ser. La arquitectura de las ciudades es diseñada para convertirse en el centro de la ciudad de la ciudad. Lo que hace que la arquitectura del Renacimiento sea diferente a las demás es la medida y proporción. Y con ello no se dice que el Renacimiento produjo mejores obras que otros estilos, sino que produjo obras diferentes. El Renacimiento trajo un nuevo término para el siglo XV. Es aquí donde hablamos del Quattrocento. El Quattrocento es el término que significa los años 400, años pertenecientes al siglo XV. Es uno de los periodos más importantes del panorama artístico europeo, que tiene su origen en Florencia, Italia. Se puede considerar una de las primeras fases del Renacimiento. A partir de aquí, las obras levantadas comenzaron a ser parte del periodo renacentista,
comenzando por una arquitectura en particular, no tanto por su forma de basílica, sino por su cúpula. Estamos hablando de Santa María del Fiore. Es una catedral gótica, iniciada en 1296 por el arquitecto Arnolfo di Cambio, que fue un arquitecto y escultor florentino del siglo XIII, el cual murió antes de ser terminada sin dejar rastros ni detalles de la cúpula. Posteriormente, la familia Medici, gobernante de la región para la época, y que era la más importante y adinerada de Florencia, en pleno inicio del Renacimiento, le dio a Brunelleschi la tarea de terminar esta cúpula y así empezar las construcciones renacentistas. Diferencia entre el gótico y el renacimiento. El renacimiento determina una concepción del hombre y del mundo. A partir de aquí surgen ideas humanistas tomando como eje principal la cultura clásica. Saben de lo que es la edad oscura correspondiente al estilo gótico, que como bien se sabe, la religión era lo más importante para ambos estilos, para así poder simbolizar su historia a través del arte. En cuanto a su arquitectura, en el Renacimiento se construyen grandes templos inspirados en la antigua Grecia y la Roma clásica, donde el arco y las columnas toman mucha importancia en su estructura. En cambio, en el gótico se creía que entre más grandes fueran sus centros religiosos, más cerca se decía que estaban del cielo. Las iglesias tenían enormes arcos de diferentes formas, bóvedas, resaltando figuras geométricas en las construcciones y su ornamentación era a base de vitrales. En cuanto a sus pinturas y esculturas, en el Renacimiento se usaban principalmente lo que era la técnica del fresco y el óleo. Surge la profundidad y utilizan la proporción. Sus esculturas eran influencias griegas donde se trabajaban en distintos relieves. Por su parte, en el arte gótico, sus pinturas eran simples y en un solo plano, donde representaban ideas religiosas. Y como escultura más importante tuvieron lo que eran las famosas gárgolas. Características. Entre sus características se debe tener en cuenta que el Renacimiento engloba en su arquitectura tanto arte como información, lo cual nos lleva a sus características principales, las cuales se subdividen en elementos sustentantes, elementos decorativos y materiales. En cuanto a los elementos sustentantes, las columnas y los muros son los elementos más resaltantes dentro de las estructuras renacentistas, puesto que ellos dependen del soporte del peso, así como también el estilo que le darán a las construcciones. Los elementos de la arquitectura que más se destacan en cuanto a cubiertas son los techos planos con casetones, las bóvedas de cañón, los arcos, las cúpulas y las veneras. Y teniendo en cuenta los soportes, se utilizan mucho lo que son las columnas clásicas, las pilastras, pilares y las pechinas. En ese mismo sentido, su ornamentación o sus elementos decorativos se basan más que todo en las guirnaldas, vegetal o calderines y los todos. En cuanto a materiales, el principal objetivo de la arquitectura renacentista era crear obras agradables a la vista y a su vez que fueran resistentes. Es por ello que su arquitectura utilizaba muchos tipos de materiales tales como el ladrillo, el mármol y la madera, y así lograr tener un complemento entre ambos a nivel arquitectónico. La función de los materiales dentro de la arquitectura no era solamente sostener, sino también ofrecer plasticidad y resistencia. Pasando a los elementos decorativos, las áureas, las guirnaldas, los glutescos y las balaustras eran solo una porción de los elementos decorativos que se apoyaban dentro de la arquitectura renacentista, ya que se esperaba que ellos otorgaran más sensibilidad y delicadeza a la obra. Artistas y personajes. El arte, como toda expresión artística, transmite un lenguaje. En el Renacimiento, como en cualquier otra época, buscaba un lenguaje que expresara las nuevas percepciones e inquietudes. Es por ello que todos los artistas, de una u otra manera, si se ordenan de forma cronológica, se darán cuenta cómo uno construye sobre el hombro del otro. Todos aportaban algo que el siguiente artista toma. Siempre luchaban por estar planteando algo nuevo, pero no de la nada, porque ya estaban relacionándose con otros artistas y eran estos los que van a dejar el legado en sus próximas generaciones. Primeros artistas y arquitectos. Sin duda alguna, el comienzo del nuevo arte se da por los pioneros del Renacimiento, como lo son Filippo Brunelleschi y Leon Battista Alberti. Estos
abren e inician una manera de hacer arquitectura que permanecerá durante varias generaciones. Sin embargo, para que estos artistas dieran pie a las nuevas innovaciones renacentistas, se basaron en un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a.C. Estamos hablando de Marco Vitruvio. Por los 10 libros de la arquitectura, escrita por este mismo, reproduciendo las formas arquitectónicas de la antigüedad grecorromana. Se puede decir que Vitruvio sentó las bases de la época renacentista. Aportes científicos de los artistas. Sus principales características son: búsqueda del ideal clásico, que intentan concretar conceptos clásicos como la belleza y la perfección. Buscan la perfección técnica basándose en cálculos matemáticos y geométricos para obtener la máxima armonía y proporción. Se incorpora la perspectiva como instrumento del proyecto arquitectónico y busca tener una clara visión total del edificio desde el interior. Escultura y pintura. En el Renacimiento se hace una combinación muy interesante entre lo religioso y lo profano. En las esculturas se logra ver un tema naturalmente religioso, como también el tema de lo profano, ya que fue algo que requirió de estudios anatómicos, de una observación y de un análisis del cuerpo humano. Las dimensiones de las esculturas dependían del lugar en donde se iban a ubicar, ya que dependiendo de esta se hará la proporción y se ejercerán las visuales que se quieren obtener hacia dicha escultura. Es precisamente por la panorámica y la ubicación, y es a través de eso que los artistas planteaban los ángulos para mejores posiciones. Por otra parte, en las pinturas ya se ve lo que es el juego de las perspectivas, ya que a diferencia del medieval no serían pinturas totalmente planas, sino que en cambio ya se vería lo que es la profundidad, y este es uno de los legados renacentistas más importantes. Se logra ver cómo se empieza a dar lo que es el estudio anatómico, como también el estudio de la fisonomía de las aves. Desde Fra Angelico, los artistas empiezan a analizar la anatomía y la zoología que existe a su alrededor, como lo son las plantas y los animales, y empiezan a reproducirlos no a base de imaginación, sino a base de la observación que ellos mismos registraban en sus propias notas. Del mismo modo, va a haber una combinación de lo religioso y lo profano, pero más importante aún, no es nada más la imaginación del medioevo, sino que ahora se va a estar hablando de una realidad empírica que va a influir en lo que va a ser esa imaginación. Y lo que quieren transmitir no es solamente que la escultura parezca pintura y que la pintura parezca escultura, sino ese juego que hay entre los distintos géneros. Y una de las cosas más interesantes es que el barroco toma esas ideas para poderlo hacer con sus distintos escultores y poder plasmar una historia que quede contada en una imagen congelada. Alberti y Brunelleschi abren cauces y sientan una manera de hacer arquitectura que permanecía durante varias generaciones. En ese sentido, el Renacimiento había conectado con los tiempos pasados, dándole vida de nuevo al mundo clásico, conectando la feracidad de aquella época con la vitalidad de esta otra. El conectar y recuperar la arquitectura clásica no se alcanzaría hasta principios del siglo XVI, y aún así seguiría perfilando a lo largo de las aportaciones de los siguientes arquitectos. Brunelleschi y Alberti iniciaron con acierto esta trayectoria, a partir de la recuperación de elementos de la antigüedad y de la aplicación de sus órdenes y proporciones en una combinación diferente a como se había hecho en la Edad Media. Brunelleschi volvió a articular los componentes de un edificio en una unidad que sería un valor apreciable sirviéndose para ello, como lo habían hecho los antiguos en las estructuras de sus edificaciones. Unidad y articulación fueron su propuesta conseguida mediante una modulación o proporción que dio como resultado la solemne sencillez de sus construcciones. Brunelleschi tuvo en la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia la oportunidad para llevar a la práctica su nuevo concepto de la arquitectura. Esta nueva manera incluía innovaciones importantes en el planteamiento del proyecto, en el cálculo de estructuras y en la construcción de la misma. La propuesta hecha en la cúpula fueron el arranque de otras obras posteriores donde el arquitecto planteó de forma innovadora
la articulación de los diferentes elementos que conforman los volúmenes y delimitan los espacios. Esta articulación concebida de acuerdo con las proporciones iba a generar armonía y a su vez esa belleza de los edificios clásicos en la que la grandeza y la simplicidad no solo podían coexistir, sino que hicieron que la belleza tuviera ese atractivo de sensibilidad a quienes lo contemplaban. La observación realizada en el ámbito de la naturaleza y el hombre que ofrecía referentes que dio como resultado en unos coeficientes, en unas relaciones y proporciones, y fueron a través de esto que se renovó todas las construcciones arquitectónicas. Fueron esos coeficientes que a medida en que los aplicaban se iba consiguiendo una relación entre armonía y belleza muy particular. Alberti fue quien codificó estas proporciones y dedujo coeficientes a partir de unas formas geométricas y mediante fórmulas matemáticas. Alberti era más variado en sus relaciones y dejó constancia en sus trabajos de los resultados de estas, permitiéndonos entender mejor la variedad de todo lo que se hizo en esta época, y así poder apreciar los logros de una arquitectura bella por armoniosa y armoniosa por proporcionada, con una proporción que recupera la esencia de la mejor arquitectura de la antigüedad. Los dos puntos claves del Renacimiento florentino. Como bien sabemos, el Renacimiento se da en el siglo XV y finaliza en el siglo XVI. Su origen se da en la ciudad de Florencia, capital de la Toscana, en Italia. De ahí su nombre, Renacimiento florentino. Esta nueva arquitectura toma como modelo al arte clásico grecorromano. A partir de aquí, dos conceptos claves surgen para el desarrollo del Renacimiento: el clasicismo y el humanismo. A través del clasicismo, los hombres renacentistas miraban el periodo grecorromano como modelo para su sociedad contemporánea, pero perfeccionándolo y dándole una nueva identidad. Y a través del humanismo, deja atrás el teocentrismo medieval para centrarse en el antropocentrismo. Es así que el hombre comienza a ser objeto de toda manifestación artística. Debido a esto, los espacios de las obras arquitectónicas en algunos casos reemplazó la verticalidad del gótico a algo más horizontal, es decir, no domina al individuo, este reflexiona su espacialidad y lo maneja. Se propusieron soluciones espaciales clásicas para proyectos nuevos, utilizando bóvedas, cúpulas y los órdenes característicos de la arquitectura clásica, pero de forma renovada, marcando su característica personal, ya que el pensamiento humanista quería que no se perdiera el clasicismo de forma en seguir esa línea, pero no copiándolos, sino más bien perfeccionándolos a través del nuevo auge del pensamiento tanto artístico, escultural y matemático. Principales obras de arquitectura. Santa María del Fiore. La intervención llevada por Brunelleschi en la Catedral de Florencia marcó el comienzo de una nueva manera de concebir el papel del arquitecto y de organizar unitariamente la construcción de un edificio desde el inicio del planteamiento. El proceso fue paralelo a una investigación, no podría ser otra cosa en ese momento, ya que buscaban aquel lenguaje y aquellas formas arquitectónicas que expresaran lo que los nuevos espacios y las nuevas apariencias de sus volúmenes debían de sugerir. Y fue la cúpula de esa catedral florentina la que se convirtió en la expresión visible de las nuevas aspiraciones de la época. Santa María del Fiore es el edificio más simbólico en lo que es el mapa urbano de Florencia, puesto que es la catedral, y tradicionalmente la catedral es una fuente de orgullo de la comunidad. Por lo tanto, el decorado de la catedral marcaba el prestigio y poder que la ciudad tenía, y este siempre era financiado por las grandes familias y fortunas que alimentaban dicha ciudad. En definitiva, se estaba perfilando una nueva idea de la arquitectura porque se necesitaba una arquitectura diferente. Brunelleschi y Alberti analizaron las muestras de arquitectura de la antigüedad que estuvieron a su alcance y sintetizaron todos los parámetros conceptuales que la arquitectura les ofrecía, como unos coeficientes y unas formas geométricas perfectas.
Santa María del Fiore presenta una base semejante a una basílica de cruz latina. Su transepto es más corto en longitud, a diferencia de las obras clasicistas. Su fachada neogótica en mármol blanco, verde y rosado forma una unidad en armonía con la catedral, el campanario de Giotto y el baptisterio. La fachada presenta 3 accesos que conectan directamente a las 3 naves, accesos de forma abocinada y de arco apuntalado. El crucero también está presente, pero este siendo mucho más grande, de aproximadamente 55 metros de ancho y largo, de forma ortogonal. En el interior, las naves se dividen por columnas cruciformes y la cubierta en bóveda de arco apuntalado para las 3 naves. El interior es sencillo en cuanto a detalles, solo la cúpula es la más ornamentada con pinturas basados en relatos de la Biblia. Cúpula de Santa María del Fiore. A partir de aquí, la cúpula es creada y reconocida como arte renacentista, erigida por el artista Filippo Brunelleschi, que presentó un reto bastante grande para él. Debido a esto, Brunelleschi decidió ir a Roma a estudiar un poco del clasicismo, y su mayor fuente de inspiración fue el Panteón de Roma. Se dio cuenta que el Panteón presentaba una gran cúpula y que en ella se encontraba un ojo que iluminaba el interior. Él estudió esta estructura para poder elaborar la cúpula de Santa María del Fiore. Brunelleschi dividió el diámetro de cada uno de los vértices en 5 partes iguales, tomando como eje de levantamiento las aristas del extremo de cada uno, obteniendo el arco de levantamiento correcto. La cúpula presenta 2 caras, interna y externa. La cúpula, en su cara interna, presenta apoyos arqueados de madera en forma vertical y horizontales que sirven como esqueleto de la cúpula. La cúpula está dividida en 3 ángulos que van ascendiendo de 20 grados a 40 grados y finaliza en 60 grados. Estas divisiones llevan separaciones de piedra junto con los apoyos de madera horizontal. Esto ayuda con el soporte y mantener la forma. Cuando se termina el esqueleto, 4 millones de ladrillos son colocados. Aquí es donde se expresa una solución que permite a la cúpula ser autoportante. El aparejo de los ladrillos, conocido como espiral de espina de pez, colocando ladrillos normales en horizontal y otros en vertical escalonados. Esta solución ingeniosa hizo capaz la construcción de la cúpula sin ningún apoyo interno. Hospital de los Inocentes, conocido también como Hospital para los Niños Abandonados. Se ubica en Florencia, la cuna del Renacimiento. El Hospital de los Inocentes a simple vista se ve tan sencillo, pero a la vez tan perfecto en cuanto a sus dimensiones. Y esta es una de las primeras obras del Renacimiento que usa de nuevo el lenguaje clásico. Una vez más, Filippo Brunelleschi se hace presente para representar las bases del Renacimiento. El edificio es una construcción de tipo social, elevado sobre el nivel de la plaza por una serie de escalones que nos llevan a la circulación con ritmo de arcos de medio punto sobre columnas corintias y que recorre toda la longitud de la fachada. Sobre los arcos un entablamento con su friso y sobre ella un segundo nivel con un ritmo de ventanas rectangulares cubiertas por frontones triangulares. Brunelleschi implementó una serie modular, es decir, empleaba un módulo con medidas que se fue repitiendo por toda la serie del edificio para crear una armonía monótona y de proporción. San Lorenzo se basa en los modelos de la antigüedad clásica grecorromana, no apartándose de su atadura cristiana. Presenta una fachada sencilla con 3 accesos a las 3 naves.
La planta es una basílica de cruz latina con una nave central y dos laterales con capillas entre los contrafuertes. La nave central tiene dos naves laterales divididas por dos largas filas de columnas de capiteles corintios. La altura de las columnas resulta aumentada mediante la inclusión de un fragmento de entablamento sobre el capitel. También presentan unas pilastras adosadas a los muros de las naves laterales en el exterior, con un arquitrabe continuo sobre ella. Las naves laterales presentan rosetones que iluminan los espacios. La propia arquitectura decora el espacio, es decir, no hay escultura que decore ese espacio, sino más bien los juegos geométricos y de proporción lo hacen por sí solas. La cubierta interior de la nave es plana, con casetones decorados mediante rosetones dorados sobre fondo blanco, y la cúpula usa el sistema de pechinas y uso de linterna. Esta es la única decorada con pinturas, alusivos a pasajes de la Biblia. Santa María Novella. A partir de aquí veremos las obras más importantes de León Battista Alberti. Santa María Novella presenta una planta basilical en cruz latina, una nave central y dos naves laterales menores. Fue construida dentro de 1279 a 1420, desconocido el artífice de esta, y que fue descubierto por Alberti. Estaba ya realizada la parte del basamento con los nichos de las tumbas, las puertas laterales y los arcos ciegos en la fachada. Alberti lo tomará como punto de inicio para tomarlo junto con el nuevo sistema renacentista. Esto quiere decir que Santa María Novella es de estilo gótico renacentista. La fachada se divide en dos cuerpos. Con cuadrados él modula las proporciones, recurso con el cual se expresa esa armonía entre las partes que es propio de Alberti. En la fachada, las columnas se emplea un claro sentido ornamental. Sirve para enmarcar la puerta y el eje central del edificio. Esta obra es simétrica a partir del eje. Además, un frontón clásico es empleado fruto del característico arte renacentista. Y finalizó con dos aletones que une el cuerpo inferior con el superior, lo que hace de esta fachada una obra emblemática es que Alberti une la tradición de un edificio gótico ya hecho, integrando elementos como el rosetón o la puerta con arco de medio punto, en un nuevo diseño caracterizado por la armonía. El interior presenta tres naves que están divididas por columnas. Estas columnas sostienen las bóvedas con arcos apuntalados y al final se encuentra una ventana dividida en tres que representa la Santa Trinidad. San Andrés es una iglesia católica italiana de estilo renacentista erigida en Mantua. En este proyecto aparece nuevamente León Battista Alberti. Se inició en 1470, 2 años antes de su muerte, y se concluyó en el siglo XVI. Es una de las obras más completas de Alberti. Esta es su obra más monumental y revolucionaria. La fachada presenta 4 columnas con una superposición de arco de triunfo. El diseño de la planta es de cruz latina y una cúpula sobre el crucero. Sin embargo, nunca se había construido una iglesia con una bóveda tan amplia en la nave central, y en donde normalmente estarían las naves laterales se encuentran capillas que estructuralmente sirven de apoyo y ayudan a repartir las cargas de la bóveda, como a su vez hace de contrafuertes para sostenerlo. Alberti realizó la bóveda con casetones para aligerar su peso y presión. La cúpula se sostenía por pechinas y está elevada por un tambor. Esta cúpula también presenta linterna, y desde el interior se puede ver una armonía entre
la unión de la bóveda y las pechinas que sostienen la cúpula. Templo malatestiano. Se ubica en Rimini, ciudad costera de Italia, también conocida en sus inicios como San Francisco. Es una construcción gótica que en los años del Renacimiento fue descubierta por Segismundo Malatesta, conocido como el Lobo de Rimini. Fue un duque y líder italiano considerado como uno de los más capaces en el poder. De ahí el nuevo nombre Templo Malatestiano. Malatesta destruye San Francisco con el fin de renovarlo en un templo renacentista, en memoria de él y su tercera esposa, Isota degli Anti. El escogido por Malatesta fue Alberti para que él construyera su tan anhelado monumento. La construcción fue un poco lenta, por lo difícil que fue buscar los materiales, como lo fue el mármol, y se terminó cuando murió Malatesta en 1466. Eso dejó la obra inacabada, pero a lo largo de los años permaneció en pie lo que quedó construida tras la muerte de Malatesta. La planta presenta capillas para las naves laterales y la nave central conecta directamente al ábside, es decir, no presenta crucero. La fachada presenta un acceso de arco de triunfo con dos ventanas tapadas con este mismo arco, 4 columnas compuestas y entablamento con arquitrabe. Alberti pensó en la elaboración de una cúpula de grandes dimensiones a semejanza del Panteón de Roma, pero no llegó a realizarse debido al pare de la construcción. Alberti toma el acueducto romano como inspiración para los muros laterales y se ve claramente cómo contribuyen las fachadas laterales con una monotonía de arcos de medio punto. Esto genera unos vacíos en donde se utilizarán para los sarcófagos de las personas que contribuyeron con la construcción, y en el interior la nave central asemeja un pasillo con arcos de medio punto totalmente decorados. Palacio Rucellai. Fue construida entre 1446 y 1451 por Leon Battista Alberti y su discípulo Bernardo Rossellino. Fue delegado por Giovanni Rucellai, miembro de la rica aristócrata y comercial familia Rucellai. El palacio sigue el pensamiento de Alberti, donde los elementos que conforman la obra no será por su ornamentación, sino más bien por la proporción y la armonía, para así dar un toque perfecto a la estructura desde el inicio hasta el fin de la obra. Alberti toma una clara inspiración al Coliseo romano, en donde divide la fachada del Palacio Rucellai en 3 cuerpos, que organiza de forma vertical con pilastras de orden clásico y en horizontal mediante 2 entablamentos y una cornisa. Cada nivel presenta capiteles diferentes en cada pilastra. En el primer nivel un capitel dórico toscano, en el segundo nivel un capitel jónico y en el tercer nivel un capitel corintio. Se usa un tipo de roca llamada arenisca para la fachada plana. Las ventanas en el primer nivel son sencillas de forma cuadrada, mientras que la de los 2 últimos son ventanas bíforas de arco de medio punto. Bífora quiere decir una abertura dividida en 2. El palacio cuenta con un patio central rodeado de columnas corintias y arcos de medio punto. Aquí se usaba para mercaderes y ventas al cliente y visitantes, puesto que la familia era comerciante. El segundo nivel, habitaciones para empleados y cocineros, y por último las habitaciones de la familia real.